Yo sé mucho tiempo que vengo trabajando con César y con Alejandro, y en particular creo que, digamos, no vieron tanto de César en este punto, que digamos, Alejandro a veces tiene las incitaciones pertinentes y a tiempo, digamos, por lo pronto lo cojo eso como el resultado de una relación de diálogo que lleva como 25 años, y entonces ahí sí agradezco a los dos, porque me parece que ese hábito se transmite y es muy interesante. Y lo digo, digamos, porque a mí no me gusta la formalidad del agradecimiento, sino en relación estricta con el contenido de lo que yo quiero decir y lo que veo en el campo de estudios. Yo creo que lo primero que hay que observar es que nosotros tenemos un campo de estudios que viene trabajando hace 25 años como mínimo, digamos, y entonces eso no es una situación obvia, mucho menos para las instituciones de investigación en Argentina. Y ahí, perdón, me tengo que poner los anteojos antes, podía leer sin anteojos, pero no. Hay una particularidad del campo de estudios sobre el pentecostalismo, que es, más allá de si hay mesetamiento o no, pero sí que hubo avivamiento. Eso atrajo una gran cantidad de investigadores, varias generaciones de investigadores, y siempre fue posible ir diciendo algo nuevo, ¿no? Y en realidad yo creo que, digamos, junto con eso pasó que, digamos, por ahí otros campos, digamos, atrajeron menos atención, pero lo que sucede para mí es interesante en comparación con el catolicismo, porque la agenda que yo oigo que nos estamos proponiendo a propósito del pentecostalismo, nadie se la propone a propósito del catolicismo, lo cual quiere decir una cosa, que es que nosotros creemos que sabemos todo del catolicismo, ¿no? Entonces presuponemos y tenemos ideas fantásticas como todavía, sin cuestionar definitivamente y sin tirar a la basura, ideas como el catolicismo nominal, o sea, diría, ¿por qué no empezamos por ver qué es lo que estamos presuponiendo del catolicismo en nuestra atención exacerbada y necesaria, por otro lado, al pentecostalismo? Quizás eso yo no tenía la idea solamente de hablar de ausencia, sino también de poner en crisis ciertos hábitos nuestros y también de hablar de ciertas cosas que me parece que más bien que ser una ausencia son justamente producto de 30 años o 25, no sé cuánto de trabajo continuo. Hay efectos de sedimentación en nuestra construcción del campo de estudio del pentecostalismo, con lo cual, digamos, por ejemplo, esa ausencia de la problematización de lo que pensamos comparativamente e implícitamente del catolicismo es un elemento. Hay una permanente búsqueda de novedades. Hay efectos de sedimentación inconscientes, como el que acabo de citar. Hay efectos de sedimentación conscientes, porque todos comparamos un estudio con el anterior y el anterior y el anterior, y eso me parece que está bien. Y hay otra cosa que tiene que ver mucho con esta acumulación sobre la cual no hemos ejercido la tarea reflexiva que corresponde, con la sistematicidad que corresponde, que diría que hay cuestiones que tienen que ver con la actualización, ¿no? De las cuales voy a dar un ejemplo, pero digamos, por ahí a veces Joaquín ha hecho esto, yo creo haber intentado haber hecho esto, Alejandro ha hecho bastante esto, pero que tiene que ver con, bueno, van cambiando las teorías a partir de las cuales nosotros abordamos los fenómenos religiosos. Probablemente algunas de las cuestiones que están en juego en el pentecostalismo, hay acumulación, hay material empírico, podemos revisitarlos desde nuevos puntos de vista, que es una cosa que habría que hacer, ¿no? Pero entonces me parece que, digamos, como una cuestión muy general que quería apuntar y que introduce, me parece que no voy a llegar a decir todo lo que quería, pero hay que partir de cuál es el estado del campo de estudios y poner en conexión estos fenómenos que yo digo de acumulación, sedimentación, sobre la cual no hemos sacado todas las conclusiones posibles de sacar a través de una actividad reflexiva, y donde, por ejemplo, para mí queda pendiente como una gran tarea, una tarea de actualización. En esa cosa de poner en crisis algunas cosas, verificar las direcciones en que se ha sedimentado y todavía no hemos sacado conclusiones, yo diría, tengo una lista de 8 o 9 cosas que quiero decir, que no sé si voy a poder decirlas todas. A mí me parece interesantísimo, y lo hemos hecho varios esto, pero creo que hay un problema ahí, que es el avance en la dirección de la cultura y el pentecostalismo, ¿no? O sea, ¿y por qué nos pasó esto? Creo que en parte nos pasó en paralelo con el campo. Las generaciones de pentecostales más nuevas no podían evangelizar de la misma manera, entonces empezaron a hacer conjuntos de rock, pastores rockeros, estoy diciendo
taquigráficamente todos sabemos mucho de esa evolución, pero nosotros también nos pasó que nos aburrimos de ir al templito, qué sé yo qué, ¿verdad? Y veíamos y íbamos en la dirección cultural. No me parece mal, la verdad que me parece bien. Digamos, esa experiencia que vos relatás y que creo que, digamos, está presente en el libro que compiló Joaquín y que está presente en cosas que yo hice sobre, por ejemplo, rescate, tiene que ver con, digamos, una especie de transformación del centro de gravedad del pentecostalismo. No voy a decir que pasó del campo religioso a la cultura, porque aparte no creo en esa división, pero sí pasa de una forma de la evangelización a otra forma de la evangelización, y sobre esto yo creo que nos falta capitalizar una conclusión, que es, digamos, no mirar esto por defecto, no mirar esto por supremacía, es mirar la positividad ontológica de lo que pasa a partir de la productividad cultural en el campo religioso. Más allá de que cultura es un término que desde las nuevas corrientes críticas del concepto de cultura, a las cuales yo adhiero, terminamos como Goebbels diciendo ante la palabra cultura, yo llevo mi mano a la cartuchera, por razones muy distintas que el nazismo. Pero digamos, habrá que ver cuál es la positividad de esta nueva forma de evangelización, y me parece que es una cosa importante. La segunda es, todos nosotros, digamos, un poco por saturación nuestra en el campo, qué sé yo, hemos buscado novedades, pero al mismo tiempo el pentecostalismo ofrece una serie de dimensiones de la experiencia pentecostal enorme que todavía nosotros no hemos abrazado, y donde aparecen posibilidades de estudios más puntuales, obviamente con todas las cuestiones que planteaban los demás, que yo estoy de acuerdo, que son, hay que hacer cosas comparativas, hay que hacer cosas cuantitativas, hay que hacer cosas cualitativas, pero pensaba, no hay un buen estudio sobre las variaciones de las performances en los testimonios. Y nosotros hemos tratado el testimonio como si fuese lo mismo el tipo que está en Plaza 11 que el que está, digamos, en un café cristiano, o lo que había muchísimo antes, a partir de que se convertía el alcohólico del barrio, o el que destruía a la Virgen que tenía en la casa, y en un acto público terminaba con la mariolatría. El testimonio es una dimensión interesantísima, porque aparte condensa todos los valores del término performatividad y disemina pentecostalismo, ¿no? Bueno, hay cosas que yo creo que ha hecho Hilario, pero donde, digamos, nosotros nos hemos perdido miles de oportunidades de avanzar al mismo sentido, que es considerar la eclesiología y las teologías. Porque Hilario lo hizo con la guerra espiritual, lo hizo con la teología de la prosperidad, planteó algunas cosas acerca de las eclesiologías, pero la verdad es que el tipo de iglesias pentecostales es tan grande, tan variable, hay una dimensión del pentecostalismo que tiene que ver con el hágalo usted mismo. Entonces cada tipo que inaugura un templo, inaugura una nueva eclesiología. Entonces ahí se impone, por un lado, estudiar las eclesiologías realmente existentes, y hay que estudiar las eclesiologías realmente existentes como una nube de eclesiologías que surgen con esa proliferación de los mini pentecostalismos y también de los maxi pentecostalismos, que también son muy plurales, ¿no? Y dije maxi pentecostalismos para no decir grandes iglesias, que se puede decir también. Yo creo que muchas veces en el afán de hablar del pentecostalismo nosotros no citamos la especificidad de la denominación o del lugar. Yo estoy cansado de evaluar artículos que dice el pentecostalismo en Argentina y es una iglesia, que por más que sea una maxi iglesia no puede ser que sea el pentecostalismo en Argentina. Mucho más porque aparte lo fueron a estudiar por la particularidad, pero después quieren describirlo por la generalidad. Entonces, fui a la iglesia más loca del sistema pentecostal, le estudié, pero como tengo que capitalizar un artículo para la beca de no sé qué cosa, esto es el pentecostalismo en Argentina. Eso es un delirio. Pero me parece que también, digamos, y acompañando, y me ahorraste parte de lo que yo quería decir, pero sí, digamos, como no sé si lo dijiste, yo quiero decir, la cuestión del pentecostalismo en las provincias es importantísimo, no solamente en las ciudades de mediano porte, en las regiones, estamos todos de acuerdo, todo esto también exige cuestiones comparativas, pero digamos, hay que ver, digamos, ¿por qué crece más en Rosario que en Córdoba? ¿Por qué crece más en estas zonas que en el noroeste o en el noreste o en Cuyo? ¿Por qué crece más en Chubut? Yo quiero decir algo acerca de una hipótesis sobre este tema, pero lo voy a decir después.
Otra cosa que, digamos, nosotros nos hemos perdido de explorar en la búsqueda de la novedad permanente, y ahí sí más bien correspondería un esfuerzo de actualización. Hay unos cuantos estudios que han puesto en el centro de la consideración sobre el pentecostalismo el género. Pero yo creo que nos hemos quedado demasiado contentos con lo que ha salido sobre el género, porque, digamos, y ahí falta una actualización, todavía seguimos pensando que estudiar género es preguntar cuántas mujeres, cuántos hombres, y no la producción de una relación de género. Todo, o sea, como aparte nos preside una cierta conciencia secular-céntrica y atea y antipentecostal, a pesar de que somos amigos de los pastores, no pensamos que la producción de una genericidad sea parte de los estudios sobre el pentecostalismo, porque estamos seguros que ahí son todos machistas, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a estudiar algo ahí? Recuerdo, por ejemplo, que hay un estudio que hizo una tesista que yo dirigí, pero que trabaja sobre otra cosa, sobre piqueteros, porque es su trabajo primigenio, que no lo quiere volver a publicar, y yo creo que lo debería publicar, que es un trabajo sobre la categoría de pollerudos en el pentecostalismo, a partir de la vida cotidiana, que son esas las cosas que nos faltan. Vida cotidiana y producción de género en el pentecostalismo hay muy poco. Lo que sabemos es cómo interrogar al pentecostalismo para saber si son favorables o no en las teologías realmente existentes de algunas iglesias, haciéndolas pasar por todas, acerca de si rechazan el aborto o no. Cosa que en general, digamos, aparte oficialmente todo el mundo en una iglesia te va a decir que rechaza el aborto. Bueno, todas estas que son dimensiones, espacios de estudio del pentecostalismo que deberían ser abordados comparativamente, me parecen una dimensión donde o hay cosas a buscar o hay actualizaciones a hacer. Yo me voy a referir muy poco a este otro puntito, pero es un caballito de batalla mía. Creo que hay una insistencia no revisada, no reflexiva, que tiene que ver más con la construcción del papel del cientista social que con otra cosa, que es cómo funciona la preocupación sobre la relación entre pentecostalismo y política. Nosotros, los que estudiamos religiones, nos consideramos menos porque estudiamos religiones, entonces, digamos, lo más erotizado del campo académico es estudiar política, y entonces, en un mundo falocéntrico, todos queremos tenerlo, entonces todos queremos hablar de política, y hablamos de política de la forma que yo creo que es menos productiva para abordar la relación entre política y pentecostalismo, y nadie me va a matar, pero no importa. Pero yo quiero decir, a mí me parece que es mucho menos productivo seguir analizando la relación entre pentecostalismo y elecciones, buscando porcentajes y correlaciones estadísticas que escasamente funcionan, que mirar seriamente la ontología política que está implicada, tal vez, esto lo voy a revisar, en el pentecostalismo. Lo voy a revisar después. Pero, y la otra cosa es la transferencia del poder social que hay alrededor del ejercicio del pentecostalismo, porque uno tiene que mirar el pentecostalismo, cómo funciona en el campo religioso, y yo lo voy a decir brutalmente, pero el pentecostalismo es la reapropiación del cristianismo, bajo ciertas formas, por parte de los sectores populares, ¿no? Entonces eso, digamos, tiene que ver muchísimo más políticamente que con ver si le dan 2 o 3% de... El modelo brasileño a nosotros nos influyó demasiado, porque en Brasil eso sí tiene sentido, y realmente hay una bancada evangélica, hay voto evangélico, pero digamos también funciona distinto el sistema político y el sistema electoral y el sistema de identidades políticas en el que abrevan los resultados, en el que se producen los resultados electorales. Creo en esta acumulación de estudios, otro tema, paso a salir de la política, hay ciclos de preocupación. En eso, digamos, difiero y converjo con lo que dijo César, que es verdad que no hay ahora estudios sobre el pentecostalismo indígena, o aborigen, o lo que sea, pero también es cierto que en un momento fue lo único que hubo. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos revisar nuestros automatismos, que incluyen nuestras oscilaciones, y mantener, digamos, un programa comparativo y decir, bueno, esto hay que seguir estudiándolo. De la misma manera que hay que volver a estudiar los pentecostalismos mapuches o lo que sea, con actualización teórica, porque no es lo mismo el pentecostalismo mapuche que, por otro lado, o los pentecostalismos originarios o los pueblos originarios, que por otro lado están en el centro de los inicios de los estudios sobre el pentecostalismo, ¿no? Pero, ¿por qué no volvemos sobre eso con las hipótesis postcoloniales, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, pero no abarca solamente la cuestión de los pentecostalismos de los pueblos originarios. Yo ahora sí recogiendo y anudando un poco más densamente algo que dije antes,
y ya tomando el propósito de cuestiones más cuantitativas, como lo comentaba Mariela, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que sí hay una hipótesis, por lo menos para pensar y explorar empíricamente, acerca de por qué crece el pentecostalismo en algunos lugares más que otros. Y eso exige justamente tener en cuenta una consideración del catolicismo y de la dinámica del campo religioso. No me parece para nada extraño que el pentecostalismo crezca en los lugares donde, digamos, la logística católica funciona peor, ¿no? O sea, ¿por qué en lugares del pluralismo religioso casi inicial, como en la Patagonia? Hay algo ahí que pasa. ¿Por qué no crece en La Rioja y sí crece en Neuquén? ¿No? También tiene que ver con cómo funciona el catolicismo. El catolicismo le ha allanado el camino al crecimiento pentecostal, en parte porque, por algo que sabemos, pero que no hemos explorado empíricamente en sus resultados y diferencias, que es el catolicismo afiliado al Segundo Concilio y a la teología de la liberación o a las versiones de la teología del pueblo, es políticamente democrático, revolucionario a veces, generoso socialmente, pero culturalmente es infinitamente más autoritario que el catolicismo conservador, y todos nosotros sabemos que un cura amigo nuestro nunca va a permitir que bendigan una cosa de Gauchito Gil, ahora sí, tal vez más, pero digamos, hace 10 años no lo hacía, en la iglesia, y decía, mira, vamos afuera, creo que era como vender merca o heroína, pero lo hacía, pero le da un lugar mínimo y estigmatizado, y otra cosa es lo que hace un cura conservador que negocia mucho mejor esas relaciones, y entonces el pentecostalismo tiene menos espacio en La Rioja que en una parroquia de Gran Buenos Aires. No sé, son cosas que yo he visto cualitativamente, pero me parece que merece una exploración empírica para ver los desarrollos diferenciales, no solo del pentecostalismo, sino del pentecostalismo en relación con el catolicismo. Creo que hay otra, sí, yo voy redondeando, exploración empírica a hacer, que tiene que ver con algo que yo he insistido bastante, pero me parece que hay que recoger, y eso hay que hacerlo comparativo, y hay que hacerlo regional, mundial, no sé, lo que sea, que es el pentecostalismo crece también a partir de las pequeñas iglesias, y a partir del hágalo usted mismo, y a partir de diversas autoridades pastorales que son incluso las que surgen en el campo de la cultura, como dice Mariela. Pero yo diría, hay una cosa que es genial, que uno escucha muchísimo en el mundo popular, decir, está de pastor. O sea, esa expresión derrota de antemano todos nuestros supuestos esencialistas acerca de la identidad, y es mucho más situacional y posmoderno que cualquiera de las cosas que a nosotros se nos ocurren en una noche afiebrada de lectura de la Tulu. Porque los tipos dicen, está de pastor. No dicen, es pastor, es evangélico, es lo otro. Bueno, eso tiene que ver con la forma de proliferar el pentecostalismo a partir de esas autoridades parciales, menores, que nosotros no lo tenemos cuantificado, y, digamos, siempre seguimos creyendo que las macroiglesias probablemente sean la mayor parte del pentecostalismo, y no necesariamente. En la única medición que yo me preocupé de hacer y que he leído, no es así. El 80% de los pentecostales de un barrio se congregan en eclesiolas, como dirían los técnicos, y en todo caso van a las grandes iglesias, pero secundariamente y en otras combinaciones. Pero en todo caso, digamos, esa medición mía puede estar desactualizada, puede ser muy particular, hay que verlo, ¿no? Por eso me parece... Bueno, y voy a lo último y termino, que es, yo creo que todo esto, y por eso incluí la cuestión de estar de pastor, es, nosotros hemos estudiado el pentecostalismo no haciendo esas distinciones entre denominaciones, provincias, dimensiones de la experiencia pentecostal, haciendo valer siempre la parte por el todo, con muchos problemas sobre eso. Yo creo que hay otro problema, que es que, y ahí corresponde por un lado hacer una actualización, o por lo menos una desingeniación, que es, naturalizamos el término religión, ¿no? Entonces, naturalizamos el término religión y naturalizamos el término denominación, y de hecho nosotros hablamos de pentecostalismo, pero no, los pentecostales no necesariamente hablan de pentecostalismo. Tenemos los pentecostales hipereruditos, que hablan del postdenominacionalismo, el isopentecostalismo, hasta los
pentecostales, digamos, menos eruditos que pueden agarrar y ir en un censo en la escuela y decir, yo soy protestante. No, te dicen, yo soy protestante, en el barrio se dicen cristiano, y cuando vos le preguntaste te dicen pentecostal, y vos le decís, ¿por qué decís que sos pentecostal en un lado y protestante en el otro? Y dice, no, porque protestante me da más prestigio, pero pentecostal es la verdad. ¿Pero qué tenés con los protestantes? Y no, esos son medio pecho frío. Bueno, las teologías realmente existentes, digamos, pero hacen a la producción de las identidades, pero perdón, me dispersé y quería volver a este punto. Es el término religión, el término denominación, el término pentecostalismo, tal vez deberían ser puestos un poco en crisis, y eso me hace volver al inicio, porque hay agentes cristianos que actúan desde el campo de la cultura produciendo bandas y no sabemos si considerarlo o no parte del pentecostalismo, pero sí sabemos que es importante, y eso es más importante que si es parte del pentecostalismo o no. Y una última cuestión de las mediciones, y porque me la salteé, o de las cuestiones cuantitativas, es no tenemos estudios, y sería muy interesante de ver cómo sedimenta el crecimiento pentecostal, más allá de si se amesetó o no, porque todavía no sabemos los ritmos de eso. Claro. Entonces por ahí el amesetamiento es la calma que precede a la tormenta. ¿Qué pasa con la segunda y la tercera generación de pentecostales? Porque el pentecostalismo, yo conozco mucho de segunda generación, pero en las iglesias que yo conocí, en general eran todos de primera, ¿no? Pero retienen en la segunda generación, ¿cómo la retienen? ¿Cómo se transmite eso? Nosotros no sabemos el dispositivo de eso, y a todos los métodos que vos proponés agregar, yo agregaría las regresiones logísticas. Gracias, Juan.